ya sabes, esa ilusión llamada Fran Ortega. Volvemos a retomar lo de los principios de los milagros. Ya hemos grabado 4 vídeos y vamos a continuar con esta quinta entrega a partir del principio 21. Así que a ver qué nos dice aquí Jesucito de mi vida. 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. En puntos anteriores decía que el milagro es una expresión de amor. Perdón, amor. ¿Por qué de perdón? Primero, el amor no es una ilusión. Eso es lo que realmente es verdad. Es tu esencia, nuestra naturaleza divina es puro amor, una extensión del amor de Dios, y eso es nuestra naturaleza. Luego el amor es lo común al sueño y a la realidad, a la eternidad, a la conciencia divina. Naturalmente el amor que experimentamos dentro del sueño es de naturaleza casi homeopática con respecto a lo que es en realidad el amor en el reino de los cielos, por poner etiquetas. En cambio el perdón es una ilusión que solo se da en el sueño, pues en el reino de los cielos no se puede perdonar nada porque no hay error alguno. Y ahora Jesús nos dice, los milagros son una expresión de perdón. ¿Por qué? Porque el milagro solo se da en la ilusión, el perdón solo se da en la ilusión, y lo que estamos haciendo es corregir el pensamiento de castigo por sentirnos culpables. Esas ilusiones que creamos de dolor las empezamos a cambiar por ilusiones de armonía en función del amor y del perdón, del reconocimiento de nuestra inocencia que estamos proyectando dentro del sueño. Por lo tanto, los milagros que se producen de manera natural se producen gracias a ese acto de perdón, de reconocimiento de nuestra inocencia, manifestándose dentro del sueño. Por eso un milagro es una expresión de perdón. Dos ilusiones, una sustentada en la otra. Si no hay perdón, es decir, si no reconoces o vas reconociendo tu inocencia, no se van a producir los milagros, porque vas a seguir castigándote dentro del sueño. Vas a seguir dando realidad a las enfermedades, a la guerra, a las debacles, a todo. Por lo tanto, si perdonas, si empiezas a reconocer tu inocencia y la inocencia que hay detrás de los personajes a los que has prestado atención, los milagros van a empezar a ocurrir en tu vida. Va a ser inevitable que ocurran milagros. Naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extenderlo a otros. Aceptar el perdón de Dios. Dios no nos está perdonando. Tened en cuenta que Jesús nos está hablando al nivel del sueño. Está metiendo la conciencia del Espíritu Santo, se está metiendo en el sueño de Adán, del Hijo unigénito. Entonces, aceptando el perdón de Dios. Dios no nos está perdonando. Si Dios no reconoce nuestros errores, Dios no reconoce pecado alguno, la palabra esa que tanto nos conecta con la religión. Dios no nos perdona nada porque no ha reconocido en ningún momento que su Hijo haya cometido error alguno. Pero dentro del sueño nosotros sí necesitamos alimentar en contraposición a nuestros pensamientos de separación el hecho de que Dios nos perdona. Pero el perdón lo estás haciendo tú. Tú eres el que estás diciendo, esto no está pasando y soy inocente. Y como yo soy inocente, mi hermano, toda la filiación es inocente. Ahí es cuando empiezan a ocurrir los milagros. Y esto es lo que nos dice Jesús. Por medio de los milagros aceptas el perdón. Si tú estás perdonándote, reconociendo tu inocencia, aceptas ese perdón, esa forma de expresión de Jesús, aceptas tu inocencia, se van a producir los milagros. Por lo tanto,
la única forma de hacer milagros, no de hacer milagros, de permitir que los milagros se produzcan de manera natural es perdonar. Y perdonar es no reaccionar, no ha ocurrido, y detrás de todo esto está el Cristo. Pongo mi atención en el Cristo que hay detrás de toda esta maraña de ilusiones, de separación y de dolor. Y lo extiendes dentro del sueño. Dice, perdón de Dios al extendérselo a otros. Reconoces que nada está ocurriendo ahí fuera, reconoces que nadie te está agrediendo, reconoces que todos somos inocentes y los milagros se producen de manera natural. Casi que es volver a decir el mismo principio una y otra vez, pero bueno, son 50, vamos a seguir. 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Vamos a ver, nosotros en la separación, en el pensamiento de separación, hemos dado realidad a una dualidad que se sustenta en los polos opuestos, el amor y el miedo. Al principio del curso de milagros dice, el opuesto al amor es el miedo. Sin embargo, todo lo que abarca no puede tener opuestos, pero bueno, eso es fuera. Dentro del sueño hay opuestos, amor y miedo. Si todo lo que experimentamos dentro de este pensamiento de separación se sustenta en el miedo y en la culpa, cuando empiezas a darte cuenta de esa jugada y empiezas a perdonar lo que no está ocurriendo, empiezas a tomar conciencia de tu inocencia, vienen los milagros. Entonces, los milagros se asocian con el miedo. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos miedo, si realmente tuviéramos la conciencia de que soy el Hijo de Dios y nada he hecho, no tengo nada que temer, no necesitaría milagros. Solo necesitamos milagros porque damos realidad al miedo, porque damos realidad al pensamiento de separación. Por eso un milagro va asociado al miedo. Si no hubiera miedo, no habría milagros. No serían necesarios los milagros. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene capacidad de ocultar. Claro, si damos realidad a la separación, damos realidad a la dualidad, lo opuesto a la luz es la oscuridad. Y pensamos que la oscuridad tiene el poder suficiente para ocultar la luz. Ese es el temor que tenemos. Tememos haber perdido nuestra luz, nuestra divinidad, nuestra conexión con la unicidad. Tenemos miedo a eso, por eso necesitamos milagros para ir contrarrestando ese temor, esa falta de luz, de reconocimiento de la luz a través de los milagros. Por eso, un milagro y el miedo van asociados, van de la mano. Si no hubiera miedo, no habría milagros. No necesitaríamos milagros. Ese es el principio 22. Bueno, continúa el 22. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Esto prácticamente no necesita explicación ni comentario alguno. Vamos a ver. ¿Cuánto nos cuesta creer en lo que no alcanzamos a ver, verdad? Pues a medida que vas dándote cuenta de que lo que observas y ves es una ilusión, es un pensamiento de separación, es un velo que has puesto aquí, empiezas a darte cuenta de que detrás de ese velo hay otras cosas, hay otra forma de ver el mundo. Miramos al mundo con ese pensamiento velado de separación y encima creemos que eso es lo real, cuando detrás de eso está la verdad. Es que, imagínate, vamos a ponerlo de esta forma, estamos en el reino de Dios, en los brazos de Dios, y estamos viendo a nuestro hermano, mirándole a los ojos, pero no le estamos viendo. Estamos viendo el pensamiento que hemos decidido tener de nuestro hermano. No estamos viendo el mundo real, estamos viendo el pensamiento que hemos decidido tener de ese mundo real. Un velo.
cuando empiezas a aceptar de que puede haber algo más allá del velo, es cuando empiezas a dar realidad, volvemos a lo mismo, ¿a qué damos realidad? Con nuestras decisiones. Yo decido ver esas otras posibilidades que puede haber ahí. Ya está dando realidad que hay otras posibilidades, y ya el velo es menos velo. En este principio Jesús nos está invitando, venga, ponga atención en mirar el mundo de otra forma. Y ocurrirán milagros, porque ese velo se irá disolviendo y empezarás a ver las expresiones de amor que realmente son el mundo que Dios ha creado, no el mundo este de separación, que estamos decidiendo ver. Yo, es que me encanta, cada día estoy más enamorado del curso de milagros. ¿Qué chico más? Listo. 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Mira, ¿os acordáis del vídeo este que hice? Y si no lo has visto, pues míralo, el de... sobre las memorias colectivas y las memorias personales, en la que hablaba de los niveles de atención, el peón, el jugador observador y el que ni observa. Bueno, pues, mira, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Si tu atención pasa de la no observación del sueño, de ese nivel de atención que no da realidad a sueño ninguno, y lo vas bajando hacia el que observa la dualidad, porque el observador del juego de ajedrez está en unidad, pero tiene la atención puesta en la dualidad. Es como si estuviera dando realidad a la dualidad. Eso no lo dije en el otro vídeo, pero es un dato importante. El observador es unidad, pero da mucha realidad a la dualidad porque está observando a los jugadores y tiene la atención puesta a ver qué está ocurriendo ahí. Luego, en cierto modo, es como si estuviera dando realidad, por lo menos, a la ilusión de separación, de dualidad. Si vamos cambiando nuestro nivel de atención y terminamos por identificarnos con el peón, pues todas las desgracias del mundo son contra nosotros. Porque claro, el peón ahí, cualquier cosita es una amenaza. Uy, esa torre, uy, ese alfil, uy, la dama, Dios mío. ¿No? Pues todo es un nivel, cambio de percepción de niveles de atención. Simplemente es eso. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Cuando tú empiezas a perdonarte, empiezas a reconocer que no hay nada que corregir, que no has cometido ningún error, que nada de esto ha ocurrido, los milagros empiezan a ocurrir. Y en ese momento tú te vas colocando en el nivel de percepción, elevando tu atención del peón hacia el jugador, que eres tú el que promueves, el que colocas todas las jugadas, eres tú quien está creando el juego del sueño, eres tú, no es la divinidad, eres tú quien está decidiendo, en cierto modo, cómo jugar estas partidas. Y va en función de cómo tú te sientes, de culpable o de inocente. Joder, perdona, mira que lo he puesto en silencio, pero... pues nada, modo avión y ya está. Simplemente ese nivel de percepción, en la medida que me voy perdonando, voy reconociendo que no soy culpable de nada, voy elevando mi nivel. Y os estaba diciendo, es el jugador el que decide esas partidas, esas jugadas, cómo vivir el juego, y va en función exclusivamente de cómo se sienta, de culpable o de inocente. Si te sientes muy culpable, estate seguro de que el peón va a sufrir las peores desgracias del universo. Si empiezas a reconocer tu inocencia, ese peón ya no le vas a castigar con pensamientos de castigo y de expiación con minúscula. No, vas a empezar a ser más cariñoso y más amable
no es el móvil. Perdonar. Vas a ser más cariñoso y más amable con tu peón, en función del nivel de reconocimiento que tengas de tu propia inocencia. Es curioso, ¿eh? Cuando te empiezas a dar cuenta de la jugada, por eso el Ho'oponopono te ayuda a identificar todo esto. Si eres tú el que estás proyectando ahí, pues hazte cargo, perdónate, halla tu inocencia, tu niño interior, y todo eso cambiará dentro del nivel del sueño. Los milagros te muestran esos niveles de atención. Presta atención a esa idea solamente. Si ocurre un milagro es porque has empezado a perdonarte y las jugadas que mueves dentro del tablero son más amorosas, más armoniosas. ...24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. La enfermedad, una ilusión de un pensamiento de castigo, de separación. La muerte, una ilusión, si es eterno, continuo presente en la eternidad. Un pensamiento de separación. Tú eres, nosotros somos los que estamos dando realidad a eso. Somos los que estamos fabricando en nuestra mente ese pensamiento de muerte y de enfermedad. Por lo tanto, si empiezas a identificar que no son más que ilusiones, y los milagros son cambiar una ilusión por otra, pues tú estás proyectando la muerte y la enfermedad en el universo que ves, puedes cambiar la forma de mirar el tablero de juego y empezar a percibir que esa muerte no puede ser verdad ni esa enfermedad puede ser verdad. Y en el momento que cambias eso, de forma natural, todo cambia. Luego, yo conozco personas de mi entorno que lo están pasando mal, incluso con enfermedades graves y con situaciones X. Que no está pasando, que soy yo quien está decidiendo ver el mundo de esa forma, soy yo quien está decidiendo ver la enfermedad en esas personas, soy yo quien está decidiendo ver las situaciones de dolor de esas personas. Que no es que esté ocurriendo, que es que yo lo estoy proyectando, que no es un problema que tenga esa persona con su enfermedad, o mira lo que le está pasando a la vecina del quinto, que no, que soy yo quien está proyectando eso. En el momento que empiezo a identificar mis pensamientos de dolor y de separación que proyecto en mi ilusión, en mi juego, en mi tablero de juego, cuando empiezo a entregarme a la inocencia que somos todos, eso va a cambiar. Por lo tanto, si un peón ha muerto, es como si echara la partida para atrás. Si has jugado alguna vez al ajedrez con una maquinita de estas que hace de contrincante tuyo, hay un botón que es ir para atrás las jugadas. Te permite corregir el error. Ay, me ha comido el peón. Bueno, voy a echar para atrás, voy a poner a ver cómo puedo solucionar que no me coma el peón. Pues es lo mismo, sería como resucitar o curar al peón. Todo depende de nosotros. Si es un juego al que nosotros hemos creado las normas, nosotros hemos creado las normas que se están dando dentro de este juego de separación. Por lo tanto, si un día quito un peón, otro día puedo decidir ponerlo. ¡Oh, milagro, ha resucitado! Bueno, simplemente he cambiado mi nivel de actitud, de pensamiento, de separación, por el de amor y de reconocimiento. Y entonces mis ilusiones empiezan a ser más cariñosas, más armoniosas. Y se producen milagros de forma natural. Tú mismo eres un milagro. Seguimos en el 24, ¿eh? Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Jesús aquí nos da un guiño
que nos saca por un instante fuera de la ilusión. Cuando habla de milagros, solo puede estar hablando de ilusiones, de cambios de ilusiones. Pero aquí nos ha cogido y nos ha sacado así, como si estuviésemos dentro del agua, como cuando Pedro se cae dentro del agua y le coge así de la melena y le saca ahí un verdadero café. Pues es lo mismo, nos ha cogido así de los pelos, a mí me habrán cogido de aquí, y entonces nos ha sacado fuera del agua y hemos visto lo que hay fuera del agua. Pues aquí Jesús nos guiña, nos da un guiño cariñoso y dice: tú mismo eres el milagro, tú mismo eres la pura expresión de amor. Recordad que hay un principio en el que dice: un milagro es una expresión de amor. Luego dice: es una expresión de perdón, lo acabamos de leer hace 10 minutos. O sea, tú mismo eres una expresión de amor. ¿De quién? De Dios. Capaz de crear a semejanza de tu Creador. O sea, nosotros, fuera de la ilusión, hemos sido creados por la divinidad, con las mismas capacidades que Él, por herencia. Él, ella, ello. Por herencia. Luego somos capaces de extender ese amor, esa proyección del amor, por toda la eternidad, por toda la infinitud. Esa misma capacidad de crear a través del amor, la estamos mal utilizando, por decirlo de alguna forma, para crear ilusiones, fabricar ilusiones de separación. Ese es el mismo poder creador, el mismo poder de imaginación, porque ahí es solamente un pensamiento de amor, se extiende la eternidad de Dios y la infinitud de Dios. Aquí es un pensamiento de castigo y fabricas una ilusión de castigo. Es el mismo poder proyectado en lo que es la realidad de nuestra existencia, de nuestro amor, de nuestra extensión de los pensamientos de Dios, o proyectado esa misma capacidad de crear, aquí en la ilusión de crear pensamientos de separación. Entonces Jesús te dice: mira, tú mismo eres una expresión de amor de Dios, eres un milagro, por ti mismo. Tú mismo eres un milagro capaz de crear la semejanza de tu Creador. O sea, en este momento nos ha sacado el pelo y nos ha dicho: mira, tú eres una expresión de amor de Dios y puedes crear con el mismo amor que Él. Y ahora otra vez aquí, adentro de la ilusión. Porque es donde nosotros estamos ahí anclados y dice: bueno, sí, me has mostrado esto, pero no me lo creo, no me lo termino de creer que yo soy una expresión de amor de Dios y que puedo crear con el mismo amor que Dios, no me lo termino de creer. Y entonces nosotros mismos le decimos: suéltame el pelo que me quiero volver a meter en el agua. Fíjate, imagínate esa situación. Jesús tirándote del pelo, pero quieres salir del agua, que te estás ahogando ahí, y mirar tu verdadera naturaleza, que eres una expresión, un pensamiento de amor de Dios. Quieres darte cuenta de cómo crea Dios, que tú puedes crear igual, y nosotros, que no, que mira, que me sueltes, que quiero volver al agua, que no me creo nada de esto, y no, volvemos al agua. Y Jesús mirando y diciendo: bueno, ya saldrás. Ya saldrás. Compañero, campeón, qué grande eres. Bueno, es que al final o te ríes o lloramos. Yo prefiero reír. Tú, si quieres llorar, llora. Pero es para llorar. Madre mía. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear la semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. O sea, os dais cuenta. Nos saca. Nos dice: tú eres una expresión de amor. Puedes crear con el mismo amor que Dios, y tú dices: que no, que me quitas. Y eres capaz de cortarte el pelo para que te quita y vuelves a caer. Y todo lo demás es la pesadilla. Tú decides crear pesadillas. Estamos decidiendo crear pesadillas de dolor, de castigo y de separación. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Es una pesadilla que no existe, es una ilusión. Y nosotros estamos decidiendo mantener la atención en esas ilusiones, en esas pesadillas. Cuando Jesús nos ha sacado del agua y nos ha dicho que tú eres esto, no, quita, me vuelvo para adentro.
Solo las creaciones de luz son reales. ¿Las creaciones de qué? De amor. Las que se dan fuera de ese nivel de agua donde nos estamos ahogando, esas creaciones donde nos ha sacado y nos ha mostrado, esas son las reales. Las demás son ilusiones, pesadillas de separación. Si la salvación es una decisión, es una decisión. Es la lección que he decidido hacer hoy. Vamos a ver. Mira, hoy como constantemente estoy repasando las lecciones, ahora la lección 238, que es con la que me he levantado esta mañana y he leído. La salvación depende de mi decisión. La lección 238. La salvación depende de mi decisión. Soy yo quien decide. Venga, ya se acabo de estar aquí buceando en esta pesadilla, me salgo contigo. Cógeme de donde sea, de las orejas, del dedo meñique del pie, pero sácame de aquí. Llévame contigo, Jesucito de mi vida. Es una decisión. Nosotros decidimos. Principio 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación con mayúsculas. Vamos a ver. Cuando empezamos a reconocer nuestra inocencia, ¡ping!, se produce un pequeño milagro. Nuestra percepción cambia de castigo a amor y algo aburrido en nuestro sueño. Mira, ayer mismo, en mi trabajo, desapareció un papel de un inventario de un avión que si máscaras de oxígeno, que si... Bueno, y no aparecía por ningún lado el papel. Y era yo el responsable porque fui yo el que me encargué del avión en ese momento y fui yo el que tuve que hacer el inventario de qué cosas se quedaban en el avión, que es una historia del trabajo. Y entonces cuando había que recuperar el avión para ponerlo en vuelo, había que buscar ese papel, a ver dónde está este papel del inventario de lo que tiene el avión metido en su cabina. Y no aparecía por ningún lado. Oye, Fran, ¿dónde dejaste el inventario? Y digo, joder, si yo lo entregué en la oficina, tiene que estar allí. Pues aquí no está. Y yo, con la cabeza que tengo, digo, soy capaz de haberlo puesto encima de mi mesa y no aparece por ningún lado, y estuve ahí una hora. Pero en ningún momento, claro, era un papel importante, en ningún momento me dejé derrotar, de decirme, como un 10, no, simplemente intenté mantenerme a flote, es decir, a Jesús, al Espíritu Santo, oye, mira, cógeme de donde sea y sácame aquí, manténme aquí, aunque sea ahogándome en el nivel de agua del que me ahogo. Y entonces me mantuve ahí, busqué por todos lados, hasta en la papelera. Yo tengo una papelera de reciclaje de papel que cuando está lleno ya la llevo al contenedor, pero puedo tirarme varios meses ahí llenando papeles. Y entonces, buscando ahí, no aparecía por nada, pero yo sabía, daba toda mi atención a, no pasa nada, tío. El papel tiene que aparecer, el papel va a aparecer, el papel ha desaparecido, porque tú estás dando realidad a que ha desaparecido, y es una forma de castigarte, porque te sientes o un irresponsable, o te sientes no merecedor del reconocimiento, o vete tú a saber por qué. Pero me estoy castigando con este pensamiento de el papel ha desaparecido. Por favor, Jesús, Espíritu Santo, ayúdame, estate aquí, a mi lado, que está a tu lado. Simplemente es mantener la atención de que está ahí a tu lado. ¿Y qué pasa? Pues me llaman por teléfono. Oye, Frank, el papel estaba aquí en la oficina, como tú habías dicho. Y yo, vale, no pasa nada, gracias. ¿Es una tontería? Es un papel. Bueno, una tontería entre comillas, porque era un papel muy importante en mi trabajo. Me podría haber supuesto un disgusto gordo. No deja de ser una tontería en comparación con otras cosas. Que todos los problemas sean estos, ¿verdad? Un papel que ha desaparecido, por muy importante que sea. Pero a lo que voy es al ejemplo. Al ejemplo. Eres tú quien está dando realidad a eso, y eres tú quien puede decidir
entregar toda esta proyección del sueño de pesadilla, entregárselo al Espíritu Santo y que Él gestione tu autoperdón, tu reconocimiento de inocencia. Y entonces cuando empiezas a entregarte a ese amor, es cuando empiezan a ocurrir los milagros pequeñitos. Ha aparecido el papel, ¡oh! Milagro, un papel que llevamos horas buscando. Y resulta que estaba en la mesa de la oficina donde yo lo dejé, allí en la central. ¿Y no lo habían visto antes mis compañeros? Pues no, no lo habían visto antes. Yo estaba creando todo eso. Por lo tanto, los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón. A medida que tú vas perdonándote más, reconociendo más tu inocencia, los milagros van siendo más grandes. Pasas de aparecer un papel importante a se sana una enfermedad de un amigo o de una persona muy querida para ti, incluso resucita una persona. O sea, eso puede ocurrir, ¿eh? Y si no crees que eso pueda ocurrir, te invito a investigar la tradición Huna, los Kahuna de Hawái. Claro, es que por internet hay mucha información, pero si tú te vas a libros que, bueno, ya os daré mi bibliografía, de libros del siglo XVIII, de exploradores que viajaban por Hawái y tal, y ya estaban documentando cosas de los Kahuna, perdón, y documentaban resurrecciones de personas, en libros de científicos y de exploradores del siglo XVIII, siglo XIX, 1800 y algo. O sea que y Jesús parece ser que sí, que resucitó a gente, ¿no? Bueno, pues no es que resucitara él nada, él simplemente cambiaba el pensamiento de esto no ha muerto, esta niña no está muerta, está dormida, talita cum, levántate niña. No solo se resucitó a Lázaro, también esta niña, ¿eh? Sí, lee los evangelios. Entonces, es una escalera de ascensión de a medida cuanto más inocencia reconoce, los milagros son cada vez más gordos. Entonces llega un momento que es una escalera o una cadena de milagros, al final reconoces tu absoluta inocencia y se produce el último gran milagro que es: salgo de aquí, sácame del agua, me voy contigo, porque soy tú. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación, con mayúsculas. La expiación con mayúsculas, que es el reconocimiento de que nada pasó, el deshacimiento de todo error, de todo pensamiento de separación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. O sea, que no es la expiación de ese momento en el que reconoces tu inocencia, sino que en ese instante todo lo que se ha dado en la ilusión del tiempo hace... No es ese hecho concreto último en el que tú te das cuenta, como os comentaba en el vídeo del caldero, ese 0,1 grados Celsius que te ha ocurrido. No es ese 0,1 grado, no, es todo el proceso, todo del calentamiento del agua, todo ese proceso. Todo lo que ha ocurrido en la ilusión del tiempo es expiado con mayúsculas, deshecho. Se deshace, se disuelve, desaparece. Recordar que estos son promesas de la divinidad hechas a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a toda la filiación. Esto, aunque te opongas, a pesar de ti, va a ocurrir. Por más que te empeñes en que no ocurra, Dios ha dicho, pero ¿cómo te vas a oponer a mi voluntad? Cariñito mío, si mi voluntad es esta. Puedes ponerte como un adolescente ahí emperrado porque no, o como un niño pequeño que quiero mis caramelos, que quiero que se te están cayendo los dientes de caries, pues aún así quiero mis caramelos y tal. Pues aunque te pongas así, Dios ha dicho, esto va a ocurrir. Así que, cuanto antes lo aceptes, antes gozarás. Todo esto son promesas, ¿eh? Los milagros son parte de una cadena en Islam. Vale,
Principio 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Volvemos a lo mismo, si está asociado un milagro y el miedo, a medida que van ocurriendo milagros, es como se retroalimenta. Yo tengo miedo. Cuando empiezo a dejar de tener miedo, empiezo a sentir amor, perdono, reconozco mi inocencia, se produce un milagro. A medida que voy viviendo y experimentando milagros, tú vas ganando fe y confianza. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del papelito del inventario del avión. El hecho de haber vivido por ello y haber entregado la experiencia del Espíritu Santo, ese papel va a aparecer porque el Espíritu Santo no quiere que yo sufra, aun a pesar de ser una ilusión, no es su voluntad que el hijo que está soñando, la creación de Dios que está soñando, que es Fran, el Espíritu Santo no quiere que sufra esa conciencia que está soñando con Fran y se está castigando a través de la experiencia de Fran, del peoncito del tablero. Como no es la voluntad del Espíritu Santo ese sufrimiento, pues yo se lo entrego. Se produce el milagrito de ha aparecido el papel y eso me da a mí confianza dentro del sueño para decir, oye, pues si este es el camino, pues la próxima vez que tenga una movida, ya sé lo que tengo que hacer. Y todo aquí nos lo está diciendo. Los milagros representan tu liberación del miedo. A medida que van ocurriendo milagros, menos miedos tienes. Menos miedos tienes, más milagros. Más milagros, menos miedo. Menos miedo, más milagros, menos miedo. Hasta que se produce el gran milagro final de la expiación con mayúsculas, el del punto anterior. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar, con mayúsculas, significa deshacer, deshacer. Deshaces todo pensamiento de separación, deshaces todo pensamiento de castigo. Lo hemos comentado en el punto anterior, la expiación es todo lo que ha ocurrido, bueno, que has creído que ocurría dentro de la ilusión espacio-temporal, hace y desaparece, se deshace. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. A medida, lo que vamos a decir, a medida que van ocurriendo milagros en tu vida, menos miedo, más milagros, menos miedo. Se va deshaciendo el miedo. Ese pensamiento de castigo, de separación, que tú mismo estás dando realidad a través de este tablero ilusorio del juego de la vida, de lo que hemos llamado vida, con minúscula, claro. ¿No te sientes, menos mal que tenemos aquí a Jesucito de mi vida recordándonos todo esto? ¿No te hace sentir cariño? ¿No te hace sentir ternura? ¿No te hace sentir conectado? Tú decides. Menudas tonterías estás diciendo, Fran, menudas tonterías dice este libro, no hay quien soporte este libro, o... no sé, tú decides. Principio 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Primero, es Jesús quien está dictando este libro a Helen Schumann. Vale, es Jesús un personaje del sueño ilusorio, pero es la conciencia del Espíritu Santo que se metió en el sueño a través de un personaje llamado Jesús. Jesús se quitó del medio y permitió que el Espíritu Santo, o sea, el personaje se quitó del medio, permitió que el Espíritu Santo se manifestara a través de ese personajillo. Ahora ese personajillo no existe. La conciencia que impregnó ese personajillo dice, mira, llámame Jesús si quieres. Lo dice al principio, llámame como quieras. Yo te voy yo reconozco la ventaja de Jesús, eso lo dice en algún punto del libro, reconozco tu sueño porque mi conciencia también ha estado en ese sueño. O sea, yo también he soñado con la separación, yo también me he sentido culpable. Me resulta muy fácil entenderte, porque yo he estado ahí contigo. Yo he estado así, con tu pesadilla, compartiendo la pesadilla contigo. Pero como
me he dado cuenta de que era una pesadilla, como me he dado cuenta de que soy inocente, como me he dado cuenta que soy hijo de Dios y por tanto reconozco la filiación en la que tú también eres hijo de Dios, es a través de esta conciencia como ese puente de unión entre la ilusión y el sueño y la realidad que somos, porque soy yo el que ha estado ahí. Todo milagro que se produzca dentro del sueño es una mediación a través de mi toma de conciencia. Que soy yo, Jesús, por así decirlo, la conciencia que sueña o soñó con Jesús, quien te está dictando todo esto, porque soy yo el que conoce tu situación y soy yo quien conoce nuestra situación real. Es que al final es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo. Si es que el Espíritu Santo es la voz de Dios metiéndose dentro del sueño, que es la voz de esto, de Jesús metiéndose dentro del sueño. Intenta comprenderlo. Ponle tú las palabras, pero creo que estás entendiéndome. Es que no me sé explicar de otra forma, pero es lo mismo. Es lo mismo, es la voz de Dios metiéndose en el sueño diciendo no pasa nada. Reconozco tus ilusiones, no les doy realidad, cojo tus ilusiones y las utilizo para sacarte de la ilusión. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo, lo que está haciendo Jesucito de mi vida. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía, porque soy yo el que te estoy compartiendo el recuerdo de quién tú eres. Yo ya recuerdo, soy Jesús, yo ya recuerdo quién soy. Y ahora, a través de esto, te induzco ese recuerdo para que tú digas, yo soy todo esto. Y empiezas a perdonar lo que no ocurrió. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Cuando tú reconoces, no de los perdonados, Dios no te perdona, Dios no tiene nada que perdonarte. Eres tú quien te autoperdonas. El perdonado no es que Dios te haya perdonado, eres tú que te perdonas a ti mismo, es decir, tú reconoces tu inocencia. El privilegio de reconocer tu inocencia es perdonar, reconocer la inocencia del otro, reconocer la inocencia del mundo, reconocer la inocencia y salir de la ilusión. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Si tú no te autoperdonas, si tú no reconoces tu inocencia, no vas a poder reconocer la inocencia ahí fuera. Vas a seguir proyectando el castigo y la lucha ahí fuera. Y no. Por eso necesitas perdonarte a ti mismo y perdonarás el mundo. Sí, es retroalimentación, es un bucle. Perdono, soy perdonado, perdono, soy perdonado. Me autoperdono. Principio 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. Bueno, es que te repites como el gazpacho, macho. Que sí, que ya no lo has dicho 3 o 4 veces en 10 puntos. Los milagros son un mundo de liberarse del miedo. Claro, es que no lo repites tanto porque das realidad que somos tontos de las narices. ¿Estás dando realidad que somos tontos? Porque te repites tanto que estás diciendo, si yo te lo digo 1000 veces no te vas a enterar. No sé yo si nos estás haciendo un favor, macho. Porque si no lo repites 1000 millones de veces, estás diciendo subliminalmente, es que sois más toquetes que... No digo palabrotas. ¿Por qué no lo repites tanto, Jesús? Porque somos zoquetes. No. Vale. Porque nos hemos empeñado en no creérnoslo. Vale. O sea, no es que seamos zoquetes, es que somos cabezones. Bueno, vale. Me lo encajo mejor. Eso de que me llames zoquete, tontón, bruto, como decís en Colombia, bruto. Tonto, no me gusta tanto. Pero ya que me llames cabezón, incluso a lo mejor me siento orgulloso. Sí, es que yo soy cabezón y esto... ¿Por qué no lo repite tanto Jesús? Todo. Porque nos hemos empeñado en no creerlo. Y entonces dice, bueno, se lo diré 1000 millones de veces y a las 1000 millones una, pues a lo mejor me cree. Pero nos ha dicho esto ya 3 o 4 veces en 4 o 5 puntos que habíamos hablado. O sea, bueno, 28, 8 puntos. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. Si tienes poquito menos miedo, se va a producir un milagro. Se produce un milagro, te vas a liberar más del miedo.
y va a producirse otro milagro, si lo he dicho hace 5 minutos, ¿no? Creo, sí, por ahí. Entonces, los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. La revelación. ¿Os acordáis del vídeo de, aunque no lo parezca, estás tomando conciencia de quién eres? El caldero de agua. Pues es lo mismo. La revelación, el agua se ha convertido en vapor. Esa revelación, ese estado de... una revelación es cuando estás dentro del agua aquí ahogándote en tus emociones y de repente sales y miras así y tomas una bocanada de aire y te metes otra vez, ya te has llevado el recuerdo de eso. Eso es una revelación de lo que hay al otro lado del velo. Dios, cuando tienes esas revelaciones ya no tienes vuelta atrás, porque ya estás diciendo a ver cómo salgo otra vez del agua y me quedo allí. Por el momento que lo pruebas, ya no puedes dejarlo, ya no hay vuelta atrás, que lo sepas, ¿eh? Si lo has experimentado, sabes de lo que te estoy hablando. Ya tienes que buscar el modo de ir para el otro lado. Entonces, la revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. En el momento que tú encuentras un punto de soy inocente, por ejemplo, vuelvo a lo del papel. Me estoy castigando con este pensamiento en el que voy a tener una movida importante en el trabajo. Me estoy castigando, no, soy inocente, esto no puede estar ocurriendo. En ese momento confío. Y la confianza es la puerta del amor. Cuando no hay confianza, hay miedo. Y cerramos la puerta. Aquí no pasa que tengo miedo. Cuando confías, entreabres la puerta y empiezas a darte cuenta de que estás confiado y puedes confiar y amar. Es el inicio del amor, la confianza. Cuando tú empiezas a confiar, das paso al amor, a esa confianza, al amor, es cuando los milagros se van a producir. Entonces la revelación, ese momento de... solo se puede dar cuando confías. Arquetipo femenino en su máxima expresión. Hágase en mí tu voluntad, confío. Arquetipo masculino, 0. Entrega total. En ese momento, una revelación. Por ejemplo, cuando Mahoma tenía esos momentos de confianza ante la divinidad, tenía una revelación. Y Mahoma tuvo una revelación. Léete el Corán. Pero si el problema no es el Corán, el problema no es la Biblia, el problema no es el Bhagavad Gita, el problema es la interpretación que hemos dado luego de todo eso. Pero Mahoma era revelación, era las palabras de Jesús, hágase en mí tu voluntad. Mahoma, aquí estoy, venga, dame. Entrega absoluta y confianza absoluta en la divinidad. Entonces la revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros solo se dan en la dualidad, en el pensamiento de separación, en la ilusión. Son un camino, son un medio, a medida que vas permitiendo, poquito a poquito, entregando tu miedo, confiando, se van produciendo milagros de forma natural. Lo mismo de antes, la cremallera, subiendo, ¿no? Y el fin de todo eso es la revelación. A medida que tú vas permitiendo que la confianza te invada, entregándote a la experiencia de reconocer que esto no está ocurriendo, los milagros, que eres inocente, los milagros empiezan a producir. Vas ganando más confianza, vas perdiendo miedo, vas ganando confianza, amor, y llega un momento en que tienes una bocanada de aire. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando te metes ahí, como ahí no hay tiempo, todo conocimiento, toda sensación de unicidad hace en un instante
y la absorbes con esa bocanada. Y cuando te metes otra vez en él, porque vuelves a dar realidad a tus pensamientos de separación, te vuelves a meter ahí, ya estás con el recuerdo de eso. En realidad estamos ahí, dando realidad a esto. Es como, metafóricamente, imagina que estás dormido, teniendo una pesadilla, y de repente tomas conciencia, que estoy dormido, voy a abrir los ojos. Estoy muerto de sueño, y te vuelves a caer en el sueño. Pues es igual. Y al momento que abres los ojos, pues luego sigues dormido. Es una forma de expresarlo, es que no está ocurriendo, pero bueno, es que ¿cómo explicamos con palabras de la dualidad? O sea, de la unidad con palabras de la dualidad. No se puede, es que no lo puede. Mira que Jesús tiene aquí un trabajo importante, porque al final has conseguido transmitirnos la unicidad a través de un lenguaje dual, pero bueno, con palabras duales, con un lenguaje de unicidad. Sería más aceptado, más fino. Un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Al final, lo que buscamos es esa bocanada de aire del mundo real, el reino de los cielos. Principio 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Un milagro es una expresión de amor, una expresión de perdón. Dios es amor. Cuando se produce un milagro en tu vida, por muy pequeño que sea, es una alabanza al amor de Dios. ¿Por qué? Porque reconoces que Dios te está amando y que la voluntad de Dios es que no sufras. Pero si es que el sufrimiento no existe, hijo mío, si yo no he creado el sufrimiento, ¿por qué a ti te ha dado por imaginar que eso es real, que ese sufrimiento existe? No lo entiendo, hijo mío, date cuenta de que te amo. En el momento que tú aceptas ese amor, se produce el milagro. Se produce el milagro, es una alabanza, es un acto de gratitud a Dios. Estoy aceptando tu voluntad de que yo soy perfecto, de que yo soy feliz. Permito un milagro en mi sueño y es un acto de alabanza a ese amor que me tienes. Es un acto de alabanza al cumplimiento de tu voluntad. Es un acto de humildad. El no permitir los milagros en tu vida, el que no estén ocurriendo milagros en tu vida, es un acto de pura soberbia. El que yo no permita un milagro en mi vida es que tengo una soberbia de Dios, que no quiero tu amor, que me dejes en paz, que te estás equivocando conmigo, que soy culpable. Decirle a Dios, te estás equivocando, un acto de soberbia. Permito que tu amor me impregne, mis pensamientos de separación, de dolor cambian, surge el milagro y ese milagro es un acto dentro del sueño de alabanza a tu voluntad de que yo me sienta feliz, lleno de amor. Pero si es que al final todo esto es tan sencillo. Yo no entiendo cómo me ha costado años comprender esto. Pero es que ya no es comprenderlo, es que es permitir que eso se introduzca en ti, que esa sensación se produzca en ti. Esa sensación de confianza, de presencia de Jesús, del Espíritu Santo. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. La alaban al honrar a sus creaciones. A través de los milagros no solo alabamos a Dios, alabamos a toda su creación. Y toda su creación es, no tú, el personaje, lo que hay detrás de ese personaje, que es la filiación, que es toda la hermandad que Dios ha creado, toda esa hijo unigénito, esa conciencia unigénita, a través de toda esa expresión del amor, de todo el reino, es que del panal de abejas, tú estás alabando todo eso. Es un acto de reconocimiento de que eso es así.
Y si tú no permites, si tú reconoces tu inocencia, dejarás de proyectar situaciones de dolor. Esa persona de tu entorno que tiene cáncer, dejará de tener cáncer, pero no porque deje de tener cáncer, si el cáncer no existe, porque tú cambias el pensamiento de dolor, de castigo, de muerte, y ese cáncer desaparece. Estás alabando la creación de Dios, estás poniendo atención a que detrás de ese velo de cáncer está el Cristo, que está la inocencia. Los milagros alaban a Dios a través de ti, lo alaban al honrar a sus creaciones afirmando así la perfección de las mismas. Si yo afirmo que detrás de esa ilusión está el Cristo, estoy afirmando que es perfección, luego no puede tener una enfermedad. Si reconozco esa inocencia ahí, también la reconozco en mí, no puedo tener ninguna enfermedad, se produce el milagro. Por poner un ejemplo. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Un milagro cura dentro del sueño porque no estás dando realidad al cuerpo que está enfermo en este caso. Empiezas a dar realidad al espíritu, al Cristo que está detrás de ese velo de dolor, de enfermedad. Has cambiado tu nivel de atención del cuerpo al nivel de atención del espíritu, a la verdadera naturaleza del Hijo de Dios, que es el amor, la pura expresión de amor, en la que no puede sufrir ningún daño. Por eso es simplemente un enfoque. Cambias tu enfoque en un velo de ilusión y dolor, traspasas con tu mirada, no la de los ojos estos, sino la mirada completa y absoluta, traspasas ese velo y ves la perfección de Dios. El espíritu curan porque niega la identificación con el cuerpo y afirma la identificación con el espíritu. Principio número 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Volvemos a los niveles de atención del ajedrez, ¿no? En el momento que te das cuenta de que no eres el peón, de que no eres el jugador, de que ni siquiera eres el observador del juego, sino que eres el que ni siquiera observa eso, imaginaros, eso es nivel Dios, vas poniendo cada cosa en su lugar. Empiezas a tener conciencia, la misma conciencia que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reconoce tus ilusiones, no les da realidad y las utiliza para sacarte del sueño. Cuando tú empiezas a poner tu atención en el mismo nivel de atención del Espíritu Santo, vas a reconocer que todo esto son ilusiones, no las vas a dar realidad y vas a jugar con ellas para sacar toda la filiación, para ayudar. Vale, para ayudar a sacar toda la filiación del sueño de separación. Por eso dentro del sueño es necesario tu trabajo. Dentro del sueño, cuanto antes empieces a reconocer las ilusiones, antes empieces a no darles realidad y ya empezarás a utilizarlas en favor de sacar la filiación del sueño. En cierta medida Dios está contando contigo, con ese personajillo, el Espíritu Santo está contando con ese personajillo que tú te crees para hacer eso, para servir de un nudo dentro de la red para transmitir todo esto en la filiación. Por eso necesitas pon atención en darte cuenta de las ilusiones, no les dé realidad y ayuda a toda esa filiación a salir de la ilusión a través de esas ilusiones, como hace el Espíritu Santo, cambiando ilusiones unas por otras. ¡Oh, milagros! Dado que los milagros reconocen al espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. En el momento que
en el centro, es que es una forma de hablar. Yo os he hablado a niveles así de atención de arriba a abajo, pero bueno, es igual, son conceptos. En el momento que tú pones tu atención en que esto es una ilusión, das la posibilidad de que más allá de este velo de separación existe el espíritu, que es la pura perfección, el Cristo que hay ahí, vas poco a poco, si es que simplemente con tal realidad que ya está el Cristo ahí detrás, poco a poco el velo se va a ir disolviendo y vas a empezar a ver el mundo de otra forma. Y a medida que tú vas viendo el mundo de otra forma, vas actuando dentro del mundo ilusorio de otra forma. Y esa va a ser la forma en que vas a alabar a la divinidad dentro del sueño y vas a alabar a toda la filiación dentro del sueño. Y ese es el regalo que el personajillo que te crees que eres va a dar dentro del sueño. Es como permitir que tu Espíritu Santo, voy a personalizarlo en ti, tu ser, tu espíritu, se manifieste a través del personaje con el que estás soñando, que es el tuyo, manifieste esos niveles de atención que está expandiendo y su conciencia y les meta dentro del sueño a través del personaje que tú representas dentro del sueño. Eso es lo que está haciendo el espíritu a través de ti. A medida que vas aceptando que tu vida no es real, a medida que vas abriéndote al amor, a la confianza, van a ocurrir milagros. No lo vas a poder evitar. Por más que te empeñes, si tú confías, si tú reconoces poco a poco tu inocencia, van a ocurrir milagros. Y esos milagros van a servir de referencia para tu entorno. Y ese es el regalo que vas a hacer, un regalo de alabanza al resto de la filiación. Eso va a ocurrir. Y es lo que nos está diciendo Jesús con estos puntos últimos que hemos leído. Cambia tu percepción, admite esa otra realidad, la real, y los milagros se van a dar. Bueno, llevamos ya 30 puntos. Que siento todo este de parajuste, os prometo que yo pongo el teléfono en silencio y tal, pero era un altavoz que se estaba cargando, me estaba diciendo que ya está cargado. Siempre hay alguna movidita de esta, pero bueno, que gracias por tu paciencia, gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo, si te apetece. Venga, gracias.